Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Cabello, soy el director de desarrollo del departamento del departamento de desarrollo de clase 10 y os voy a presentar una solución para la gestión y localización de activos de gran tonelaje en almacenes y en entornos industriales hostiles. Antes de nada, hablaros un poco de clase 10. Clase 10 es una empresa 100% valenciana que ofrece servicios relacionados con el sector de la tecnología de la información desde hace más de 20 años. El objetivo de Clase 10 ha sido desde el principio el aportar soluciones integrales para las pymes de cualquier tipo de sector. Tenemos clientes en sectores industriales, sector de alimentación, textil, etcétera. Y nos avalan más de 20 años de experiencia, como os comentaba antes, y bueno, pues el trabajo y el know-how que nos ha dado todo este bagaje a lo largo de estos años. Clase 10 se ha certificado desde hace muchos años también en la norma ISO 9001 y 27001, tanto para la calidad de procesos como la seguridad de la información. Además, nuestros colaboradores están certificados en ITIL 2011, orientado a la mejora de servicios de la tecnología de la información. Además, hemos firmado de manera voluntaria la adhesión al Pacto Mundial para confirmarnos en el compromiso con la responsabilidad social. Aquí podéis ver clientes de gran importancia, y muchos de ellos seguramente los conoceréis, que han confiado en Clase 10 para la mejora y evolución de sus infraestructuras y sistemas tecnológicos con éxito. Como veis y como os comentaba antes, son desde el sector público, industrial, etcétera. Clientes que han avalado nuestro trabajo y que pues, gracias a Dios y como están las cosas ahora, siguen confiando en el trabajo y el esfuerzo realizado por Clase 10. Clase 10 se ha caracterizado siempre por ofrecer soluciones que aporten valor. Durante todos estos años hemos querido dar un paso adelante para ofrecer soluciones a las empresas que les permitan adaptarse a los cambios, a sus nuevos tiempos, y soluciones además que hemos adaptado a sus necesidades y se han desarrollado para, como habéis visto antes, mercados muy específicos con el objetivo fundamental de optimizar los procesos y aumentar la productividad. Dentro de este catálogo de soluciones que tenemos, hoy queremos presentaros Alza, @clase 10, que es una solución de valor añadido para el sector industrial, sobre todo para el sector siderúrgico, orientada al control y localización mediante posicionamiento cartesiano de activos de gran tonelaje, ya bien sea bobinas de acero como contenedores, en grandes almacenes. Alza, como os comentaba, está diseñado para aquellas empresas que quieren mejorar su control dentro del almacén y, sobre todo, la característica principal es, como os había dicho antes, que los artículos o los activos que tienen que controlar son de gran tonelaje o de grandes dimensiones. Esto supuso en los comienzos del proyecto un incremento importante del área de investigación y desarrollo, en la medida que el entorno industrial suele aportar un nivel importante de dificultad a la hora de la implantación de tecnologías de la información, en la medida de que estamos hablando de entornos con gran cantidad de interferencias, tema de metal, etcétera, etcétera. Está muy implantado
en empresa con sobre todo el movimiento de bobinas de acero. Es, digamos, adaptable a cualquier otro tipo de sector en el cual, como os decía antes, mueva activos de gran capacidad o de gran tamaño, y sobre todo está pensado para almacenes de grandes dimensiones y con puentes grúa para el movimiento de dichos activos. ¿Qué se pretende con esta solución? La automatización del almacén nos va a permitir cambiar de una gestión manual en la cual se incrementan los tiempos de respuesta y los costes finales. Como veis en la presentación, la intervención humana es grande y el control manual puede provocar pérdida de bobinas, localización incierta o incluso envíos incorrectos, con el coste que supone el envío de un activo que pueda pesar entre 15 y 20 toneladas a un cliente incorrecto o a una parte del mundo que no sería la correcta. Alza permite automatizar esa gestión, con lo cual nos va a proporcionar un mayor control del negocio. Nos va a permitir optimizar los procesos logísticos de la empresa, agilizando las operaciones y mejorando el rendimiento de los almacenes. Desde clase 10, con esta solución, lo que hacemos es un estudio previo con el que implantar la solución de la manera más eficiente, de modo que se consiga proporcionar toda la información referente a los activos y con la que se consiga automatizar la totalidad del sistema. El último paso en este sistema es la posibilidad de unirlo con el sistema de información estándar que el cliente tenga, el ERP o el sistema de gestión de almacén. Bueno, ¿qué creemos que consigue la empresa? Y que hemos pensado que consigue la empresa y al final que hemos visto que con una implantación de Alza consigue la empresa que lo implanta. Alza va a aportar a la empresa una mejora de la trazabilidad, es decir, nos va a permitir el seguimiento de los productos desde la entrada a fábrica, elementos identificados y ubicados en tiempo real, lo cual nos va a permitir hasta lo que sería la salida, con lo que nos permitiría la disminución de incidencias en inventario y la facilidad a la hora de poder localizar incluso la posición exacta donde se encuentra ese activo, teniendo en cuenta que son almacenes que no tienen estanterías, son como inmensas playas en las que los activos se van depositando con una difícil organización. Nos va a permitir reducir tiempos de proceso con menores tiempos de carga, con una rapidez en la localización del activo, como os comentaba antes, y con una rapidez en la hora de realización de los inventarios, porque toda esa información la tiene en el sistema. La capacidad de sacar informe respecto a los movimientos o incluso la posición exacta de una bobina o de un activo de gran tonelaje en tiempo real es inmediata. Nos va a permitir optimizar las tareas de bajo valor añadido, por ejemplo, tareas manuales de ubicación, procesos basados en papel, hojas de tareas, etcétera. El tema de recuento. Va a permitir además, digamos, cumplir un requisito importante en el entorno industrial, como es el tema de la prevención laboral. La implantación de Alza y la localización exacta a través del sistema permite que no sea necesario que un trabajador indique al pontonero dónde se encuentra un producto o dónde ubicarlo en un entorno que, como vemos, es bastante peligroso. Es decir, evitamos que el usuario tenga que entrar en el área de trabajo con el puente en marcha. Luego, pues lógicamente el usuario, si los puentes están parados, puede hacer la revisión visual que necesite, pero en un entorno de trabajo en tiempo real, el usuario se evita en todo momento invadir el área de trabajo de la grúa, con lo cual podemos evitar accidentes en entornos laborales. Además, nos va a dar un inventario a tiempo real de las existencias del almacén gracias al control automático del almacenamiento por parte de logística.
Y, como no, un ahorro energético que en los tiempos que corren también es muy importante, es la medida que el control de la posición de los activos nos va a permitir reducir los desplazamientos innecesarios de los puentes grúa. Aquí os quería mostrar una nota de prensa que se publicó en Valencia el 12 de noviembre del año pasado, en el cual pues nuestro cliente piloto ArcelorMittal implantó la solución Alza en sus naves de puerto de Sagunto, en la que, digamos, de la mano de clase 10 pudo mejorar sus tiempos de proceso y su productividad. No tiene mucho sentido que os lea la nota de prensa porque la estáis viendo, pero la verdad es que él ha ganado mucha confianza y ahora mismo se están planteando su implantación y su ampliación al resto de naves en otras ubicaciones. ¿Qué tecnología estamos utilizando en Alza? Alza es un desarrollo global propio, tanto de hardware como de software de clase 10, que va a proporcionar una visibilidad total e inmediata de lo que ocurre en el almacén. El sistema se basa en un emplazamiento localizado en el almacén de hardware que nos va a permitir, mediante terminales de mano o terminales embarcados y mediante dispositivos láser, conocer la ubicación topográfica de todas las bobinas, con un margen de error inferior a 3 centímetros y que nos va a permitir saber en cada momento en qué situación está una bobina y en qué situación está el puente grúa, para permitir que se pueda desplazar de una manera ágil y eficiente. Además, hemos incorporado al sistema la identificación mediante tecnología RFID, que nos va a permitir eliminar la última pata de todo el proceso, que sería, incluso aunque hubiera un posible error por un determinado fallo manual, una ubicación incorrecta del operario, gracias a la tecnología RFID con un diseño específico que dio bastantes quebraderos de cabeza inicialmente por el tipo de activo del que estamos hablando. En este caso eran bobinas, pero como os digo, se puede aplicar a cualquier otro elemento de gran tonelaje o de grandes dimensiones que se desplace con puente grúa. Dicha bobina, perdón, dichos elementos de identificación, que fueron las etiquetas RFID, se diseñaron específicamente por clase 10 para que fueran leídas correctamente dentro del entorno industrial en el que nos estábamos moviendo. Se hace una implantación específica en las pinzas de la grúa de las antenas lectoras, y el sistema, en el momento de coger la bobina o de coger el activo, automáticamente comprueba que el activo que está cogiendo es correcto, y en el caso de que no sea así, avisa al usuario para que pueda actuar en consecuencia. Básicamente, como os comentaba, la idea es telemetría mediante posicionamiento XY con dispositivos láser, autentificación mediante tecnología RFID, y todo ello comunicando con un servidor central, que es el servidor de procesos de Alza, mediante tecnología Wi-Fi. Como os comentaba antes, la implantación de Alza incorpora el equipamiento específico con los elementos de hardware que componen la solución, el equipamiento software o las aplicaciones de software que controlan todo el funcionamiento de los equipamientos y almacenan toda la información y toda la trazabilidad de los movimientos del sistema. Todo ello
implantado gracias a un equipo técnico cualificado a lo que es a nivel de hardware, más el equipo de software que mediante todos los servicios de software en concreto configuran el sistema e incluso permiten la posibilidad de adaptarlo con el ERP del cliente final. Dependiendo de las ubicaciones, dependiendo del número de grúas, la puesta en marcha controlada, como podéis ver, es un plazo que oscila entre las 9 y las 12 semanas. Todo va dependiendo, como os comentaba, del número de puentes de grúa, el número de localizaciones y el estudio de cobertura para el tema Wi-Fi que se pueda realizar en todas dichas ubicaciones. El sistema nos va a permitir, de una manera fácil e intuitiva para el usuario, una monitorización tanto del hardware como del software, como de los elementos del almacén. Y además el interface de usuario es sencillo y incluye la posibilidad de que el usuario realice un checklist inicial a la hora de la incorporación a su puesto de trabajo relacionado un poco con el tema de seguridad del trabajo para comprobar que su puesto de trabajo está correcto. Ahí veis unas imágenes de parte de los dispositivos y de parte de los terminales que se pueden utilizar en la implantación. Hemos intentado conectar con un sistema, trabajando en real, pero es un entorno un poquito complicado en la medida que tienes que entrar en las entrañas de los sistemas del cliente en concreto, y la verdad es que nos parecía un poco arriesgado porque estamos hablando de entornos en los que están trabajando en turnos de 24 horas y en ese aspecto pues no nos ha sido posible, y la realidad es que no disponemos de un entorno de prueba para poder mostraros el funcionamiento en real de lo que sería la aplicación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, para que os hagáis una idea del funcionamiento, os voy a poner a continuación un vídeo de simulación que Clase 10 ha desarrollado y publicitado para que os hagáis una idea de cómo funciona la aplicación. Posteriormente al vídeo entraré un poco más en detalle en el funcionamiento de la aplicación, con capturas de pantalla, y comentaré algún detalle respecto a estas para que os sirva un poco de idea general de cómo funciona la misma. Vamos a acceder al vídeo y escuchamos. Existe una forma de continua de las grúas. ALIPA permite una monitorización de todos los inventario en tiempo real. ALIPA optimiza la calidad de tiempos de los ahorra costes de operación y mejora la seguridad. Clase 10, 20 años aportando soluciones.
Bueno, espero que el vídeo os haya servido de aclaración del funcionamiento. Entiendo que sí, es bastante gráfico. Y ahora a continuación vamos a pasar a ver un poco en detalle más el funcionamiento de la aplicación para que veáis hasta qué nivel está desarrollada y teniendo en cuenta que tenemos un plan de crecimiento para ir incorporando mejoras en función de la experiencia que nos está dando la implantación en cliente. En primer lugar, básicamente vamos a ver diferentes tipos de aplicaciones de PC, para control de procesos, para control de dispositivos. Vamos a ver aplicaciones para, digamos, la visualización de todo el sistema desde terminal de mano, y vamos a ver una aplicación específica desarrollada para la gestión de tareas. Se puede incorporar en función de que el cliente necesite la incorporación de tareas de manera automática a los usuarios o a los pontoneros, o bien en el caso de que esas tareas se sigan realizando de una manera manual o utilizando otro tipo de proceso, pues se puede incorporar o no. En la consola de PC, el usuario puede, entre otras cosas, acceder a consultas, envío de mensajes entre todos los terminales, consultar bobinas, gestión de usuario, cambiar de pinzas, mantenimiento de las bobinas, entre otros. Hay un acceso restringido en la parte de usuarios, cambio de pinza y mantenimiento, que solo está permitido a usuarios autorizados, pero el tema de consulta de bobinas, envío de mensajes y entrada está habilitado para todos los usuarios. En la consola de PC, como podéis ver, las capturas de pantalla de la parte superior se refieren al mantenimiento de usuarios y al cambio de pinza entre puentes. Estamos hablando de un sector en el que, en función del tipo de activo que tiene y del tamaño de los mismos, que además puede variar, el elemento que captura el elemento que captura el activo para desplazarlo de un sitio a otro, es decir, la pinza, puede cambiar entre determinados puentes. Teniendo en cuenta que la instalación se hace de forma que cada pinza se identifica en concreto mediante la instalación en esa pinza de una antena RFID para el control de la lectura del tag RFID en el activo, es necesario tener informado al sistema en todo momento de qué puente lleva qué pinza, puesto que cada puente lleva toda la instalación referente al posicionamiento cartesiano o lo que es lo mismo los dispositivos de lectura láser XY. Otra de las ventajas que incorpora el sistema es, como os decía antes, la parte de gestión de mensajes. La gestión de mensajes nos va a permitir que desde la consola central se pueda enviar tanto a la consola de mano o al terminal de mano como al terminal embarcado en el puente grúa, en caso de que el puente grúa lleve un terminal embarcado, de un determinado mensaje para que sea visible por el usuario en función de lo que se necesite en cada momento. Comentaros que la diversidad de fabricantes de puentes grúa hace que no todos los puentes grúa sean lógicamente iguales, no todas las pinzas sean iguales, con lo cual la instalación de todos los elementos en los puentes es una instalación prácticamente artesanal, como quien dice. Y además hay determinados puentes que incorporan cabina y llevan por lo tanto su pontonero en el cual va un terminal embarcado, y hay determinados puentes que llevan solo la pinza, no llevan cabina, y el operario lo está manejando con un mando especial para el manejo de la grúa desde el suelo. En ese caso, el sistema lo que te permite es saber toda la información mediante la aplicación del terminal de mano. Dentro de la consola de PC podemos consultar las bobinas
y de ellas además podremos saber sus datos, cuándo se dieron de alta, la ubicación actual y los movimientos que se han producido de esa bobina, ya que el sistema va guardando mediante un parámetro configurable cada X segundos la posición XY que dan los lectores láser durante todo el movimiento de la bobina para cada uno de los elementos. Además podremos ver qué usuarios han iniciado la sesión, con sus datos de entrada y salida, si han rellenado o no el checklist en el caso de que lo tengan, e incluso a qué puente están asignados. Posiblemente una de las ventanas de control más importantes son estas dos capturas de pantalla que tenemos aquí, en el cual el sistema lo que nos va a permitir en ambas es, por un lado, testear que todo el sistema está funcionando correctamente, es decir, cada puente lleva un dispositivo para la lectura de la X, que lleva una IP, un dispositivo para la lectura de la Y, que lleva otra IP, y un dispositivo para la lectura del RFID que está en la pinza para, lógicamente, la lectura del tag RFID utilizado en el artículo o en el archivo. Mediante la captura de pantalla que veis superpuesta, el sistema te indica en rojo o en verde si la grúa en concreto, si el puente grúa está en funcionamiento o no, porque testea que recibe señal IP de todos los dispositivos conectados. En la captura de pantalla que se ve detrás, el sistema nos va a permitir saber para cada almacén y para cada grúa, aparte de la IP que tiene, si en ese momento está en movimiento o no, dándonos la posición y el tag de la bobina. Esto va a permitir a un usuario situado en el puesto de control y con acceso al sistema poder comprobar el estado en el que se encuentran todos los elementos hardware y, por tanto, todos los elementos físicos en los almacenes, es decir, todos los puentes grúa, en qué situación están. La consola de control además nos va a permitir ver puntualmente para cada puente, en este caso veis para el puente número 5, en qué situación se encuentra, tanto a nivel de información de los distanciómetros, como testeo IP de los dispositivos, como los últimos movimientos, con la posibilidad de grabar un log para cada uno de las distancias XY y tener ese log para testear o para poder sacar información a posteriori como el espacio recorrido por cada puente grúa. Además, el sistema incorpora una consola de control de estado de los procesos, en la cual nos va a permitir saber si todos los procesos que tienen que estar activos para el control de la lectura de los dispositivos están o no en funcionamiento, están o no en ejecución. Nos va a permitir iniciar o detener dichos procesos e incluso reiniciar el sistema. Además, estamos incorporando la posibilidad de avisar por email, perdón por las ratas, para que un usuario gestor principal del sistema pueda recibir una alerta en el momento que haya algún proceso o algún sistema que se encuentre parado. En el caso del terminal embarcado, suele ser el que está, como os decía antes, en la cabina del puente grúa, el usuario se identifica y automáticamente, si se parametriza como tal, le aparece un checklist de entrada que tiene que contestar. En el momento que el sistema se pone en marcha y accedes a la pantalla de inicio, el usuario ve automáticamente toda la información del puente y exactamente en qué posición se encuentra situado, con la posibilidad de que en esa ventana principal pueda acceder a una página web
interna del sistema o incluso externa, en la cual pueda ver información que su sistema central le dé. Dentro de las opciones que se va a encontrar el usuario en el terminal embarcado está el plano del almacén con la localización de la bobina en un momento dado que desee buscar. Como veis en la captura de pantalla de la izquierda, para una determinada bobina, el usuario puede ver, en este caso veis este punto verde, el sistema le está indicando dónde se encuentra en este momento la bobina que tiene que encontrar. Le va a dar la información de los datos maestros e incluso puede consultar un histórico de movimiento. Durante el trabajo normal diario, el sistema podría enviar un mensaje desde el parámetro de control, desde las cabinas de control donde está el sistema central, y automáticamente el mensaje le saldrá al usuario. Como veis, hemos hecho una pequeña ampliación de la parte inferior, en el cual le avisa de que tiene un determinado mensaje. Desde cada uno de los terminales es posible responder y es posible enviar a cualquier otro terminal o a cualquier otro puesto de todo el sistema. En el caso de que haya un cambio de pinza, el usuario tiene la posibilidad de indicar que va a cambiar la pinza, relacionando la nueva pinza con el puente y, por tanto, desvinculando la pinza anterior con dicho puente. Esto lo que evitará será incongruencia de datos a la hora del registro de los movimientos. En el caso de sustitución de la pinza, el operario tiene que indicar el motivo de dicha sustitución. En el caso de... estamos hablando de un sistema que, como os comentaba antes, funciona mediante comunicación TCP/IP mediante Wi-Fi, que va enviando toda la información de todos los dispositivos de la misma hacia el sistema central. En el caso de que haya un incidente del sistema que imposibilite dicha comunicación, el sistema tiene una base de datos. Cada terminal dispone de una base de datos propia en la cual va haciendo el registro de los movimientos. De manera que va a permitir que de forma manual el usuario pueda registrar toda la información y que en el momento de que se recupere la comunicación haya una sincronización de dichos datos con el sistema central. Dentro del terminal embarcado, como os comentaba anteriormente, existe la posibilidad de incorporar un sistema de gestión de tareas. En el sistema de gestión de tareas es parametrizable y es adaptable al usuario en función del tipo de tareas y del tipo de gestión que haga de esas tareas. En concreto, el sistema estándar permite hasta 6 tipos de tareas relacionadas con todo el procesamiento logístico. En el menú principal, el usuario puede elegir las operaciones pulsando el botón correspondiente, y una vez que se entre en ella podrá ver las 3 tareas pendientes que tiene asignadas, las 3 últimas. En la pantalla inicial, como veis, el sistema automáticamente le está indicando que tiene una tarea pendiente de reubicar, una tarea pendiente de llevar a embalado, 2 de llevar a final check, una de retirar de final check, una de carga en camión y 5 de carga en tren. Además, el sistema da toda la información a nivel IP, número de grúa o de puente grúa, fecha, etc. Este es un desglose de todas las operaciones y de todo el sistema como se puede ver a la hora del trabajo con dichas operaciones por parte del usuario. En la opción de líneas, el sistema puede hacer carga o descarga de los activos desde las líneas a producción.
Las líneas se pueden definir, lógicamente, según el área de trabajo. Como visteis antes, el sistema dispone de un mapa de almacén. Uno de las tareas que hay que hacer durante la implantación del proyecto es un mapeado digital, por decirlo de alguna manera entendible, de lo que son todas las posiciones del almacén. Ese mapeado digital se superpone con un mapa de imagen para que a la hora de localizar una bobina hay un mapeado de esa posición digital con respecto a la posición en la imagen del mapa de almacén, con lo cual te localiza la bobina en el dibujo de dicho mapa. Continuando con la parte de tareas, como podéis ver, una vez que entras en cualquiera de las opciones de tarea, el sistema te muestra los tres últimos movimientos. Por ejemplo, en la línea 60, las tres últimas tareas te las indicaría aquí. En este caso, como hay una sola tarea, el fontanero puede pinchar sobre la tarea correspondiente asignada y el sistema le va a abrir una ventana en el cual le dice cuál es el origen y cuál puede ser el destino, en este caso donde lo tenga que llevar, y qué bobina y en qué ubicación pueda estar. Como veis en la captura de pantalla, fueron datos de pruebas, no podéis ver alguna incongruencia en los datos, pero es una cuestión de pruebas solamente. Dentro de las tareas, como os comentaba, tenéis la opción de embalado, de carga y descarga, tanto en camión como en la parte de tren, la reubicación, para cuando es necesario coger una determinada bobina y llevarla a otro sitio. Esto sobre todo viene, viene porque normalmente los almacenes de este tipo de activo tienen que ser almacenes de una gran superficie y altura, más que nada porque tiene que entrar el puente grúa, lógicamente, y porque la posibilidad de apilar estos activos encima está bastante limitada. Pueden llegar hasta 3 alturas, lo que puede provocar que si se tiene que servir una determinada bobina, o bien a un área de producción, o bien a un cliente, y si esa bobina se encuentra en una altura, como puede ser la altura 1, que es la altura del suelo, y tenga encima alguna otra bobina, es necesario mover la bobina que tiene encima. Pues el sistema nos va a permitir hacer el movimiento de esa bobina teniendo la trazabilidad de su movimiento y por tanto lo que nos va a permitir es que no perdamos la posición de la bobina que estaba arriba, por lo cual cuando la bobina que esté arriba la tengamos que mover a otra posición o bien tengamos que utilizarla en alguna tarea, el sistema va a saber siempre la posición real. Además, el sistema, como os comentaba antes, para el caso de terminales no embarcados, sino terminales de mano, utilizados en el caso de aquellas grúas que no tienen cabina para su manejo, se dispone de la aplicación de terminal de mano. Dicha aplicación de terminal de mano, de una manera similar a la embarcada en el puente grúa, tiene la identificación del usuario y el checklist de entrada en el caso de que sea necesario. A la hora de identificar la entrada, en el caso de terminal embarcado en puente grúa, dicho terminal se encuentra anclado en el puente grúa y por tanto no necesita indicar ni en qué grúa está ni en qué almacén. Sin embargo, el terminal de mano puede servir para cualquier almacén y cualquier puente grúa. Por lo tanto, cuando un usuario entra a trabajar, tiene que identificar el puesto de trabajo y el almacén en el que se encuentra, para tener el registro correcto de todos los movimientos y las operaciones que realiza. Dentro del terminal de almacén, dentro del terminal de mano, el sistema te permite consultar movimientos, estado de la grúa, búsqueda de bobina, dar de baja un tag, es decir, dar de salida un activo y por tanto desvincularlo del almacén y gestionar el tema de comunicación. Además, el terminal te va a permitir disponer de información como la memoria total disponible, memoria para programas, estado de la batería, etcétera.
En el caso de movimientos tenemos ubicación manual, entrada y salida. El sistema nos va a permitir en la entrada asignar el tag mediante un dispositivo lector RFID que se incorpora al terminal de mano. Podrá dar una baja de tag, con lo cual podrá dar una salida y podrá incluso realizar una ubicación manual en el caso de que sea necesario. El sistema controla a la hora de coger la bobina o a la hora de asignar tanto en alta como en baja, tanto en entrada como en salida. El sistema controla si el tag es diferente al que tenía que coger, si la bobina ya está de baja, si hay algún tipo de problema con el tag, dando siempre información para evitar un error posterior. Además, desde el propio terminal, como hemos comentado, y teniendo la versatilidad de poderse utilizar para cualquier localización o cualquier almacén o cualquier puente grúa, el sistema va a poder consultar incluso el estado de otros puentes y la posición de otros puentes. Va a poder consultar una determinada bobina, leyendo bien el tag o bien metiendo el código de la bobina si lo conoce, y el sistema le va a indicar exactamente en qué posición se encuentra. Con la opción, como veis ahí, de incorporar un plano, como habéis visto en el terminal embarcado, también en el terminal de mano, que nos pueda mostrar, aunque sea en una pantalla un poquito inferior, un poquito más pequeña, la posición actual de la bobina de una manera visual más sencilla. Por último, el sistema implantado en el terminal de mano tiene la posibilidad de controlar el estado de las comunicaciones, comunicar movimientos pendientes e incluso actualizar datos desde el sistema central. Esto es porque tiene una manera de funcionar similar al terminal embarcado, es decir, dispone de una base de datos propia que le permite trabajar offline en el caso de problemas en las comunicaciones. Por último, dentro del menú de utilidades, también va a permitir poder registrar un cambio de pinza, enviar o recibir mensajes e incluso cambiar la contraseña de acceso para las operaciones restringidas. Bueno, pues básicamente creo que con esta presentación y esta captura de pantalla creo que es, o espero que os haya sido útil para ver no en funcionamiento, sí en simulación gracias al vídeo, pero no en funcionamiento, pero sí para que tengáis una idea de cómo funciona todo el sistema Alfa. Comentaros que estamos en continua evolución, vamos a mejorar tema de equipamiento, tema de procesos para el control de la mercancía y la incorporación de informes. Dentro del equipamiento, la idea es la mejora en soportes y dianas para los distanciómetros, aunque ya sale la frase cortada, estabilizadores de corriente que ya se están utilizando, esa evolución, digamos, que ya ha llegado, control gráfico de los dispositivos, herramientas de autodiagnosis, la posibilidad de incorporar nuevos dispositivos IP como el tema de cámara que nos permitan tener una visión aérea tanto de en un momento dado lo que se vería desde la parte superior de la grúa para el caso de puentes grúa sin terminal embarcado, como también para que nos sirva como posibilidad de controlar visualmente los elementos instalados para el caso de posibles golpes o determinadas averías que se le puedan dar. Como os comentaba, estamos hablando de entornos bastante agresivos. Mejoras para el control de la mercancía, como se está estudiando, el departamento de I+D está estudiando la incorporación y la viabilidad o no de la coordenada Z para controlar la altura. Mapa gráfico de las posiciones, que bueno, es otra de las mejoras que está prácticamente en funcionamiento, y estamos también estudiando la posibilidad de incorporar sistemas de balanza y control de peso que permitan
controlar cuando la pinza se encuentra cargada o no. Aunque podríamos saberlo por digamos, la información que nos ofrece el tag RFID, sí es verdad que el peso es algo que los operarios van controlando en los final check a la hora de mover los determinados activos, o bien para envío a cliente o bien para otros procesamientos dentro de la producción, con lo cual es un valor añadido que estamos estudiando la posibilidad de incorporar, así como que el sistema ofrezca automáticamente una recomendación de ubicación tanto para la descarga, para cualquier tipo de tarea. Por último, como os comentaba, lo mejor de tener la información es poder explotarla. Por lo tanto, estamos estudiando la incorporación de informes que nos permitan extraer desde todo el sistema pues, horas de uso para el tema de mantenimiento preventivo de los puentes grúa, operaciones de almacén realizadas por unidad temporal, estadísticas, etcétera, etcétera. Bueno, pues no quiero alargar más. Como os comentaba, mi nombre es Daniel Cabello, soy el director del Departamento de Desarrollo de Clase 10. Ahí tenéis mi correo electrónico, ahí tenéis en la página web de Clase 10 con el vídeo de simulación por si lo queréis ver otra vez tranquilamente. Comentaros que también está en inglés y bueno, pues agradeceros enormemente la atención prestada e invitaros a que nos sigáis a través de nuestras páginas o nuestros portales en Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn. Muchas gracias a todos y si queréis comentarme algo que os pueda ayudar. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por tu interesante presentación. Sí, yo tengo una serie de preguntas que me gustaría plantearte. Vamos a ver, has comentado, bueno, entiendo que digamos el origen de vuestra solución de alza es para las bobinas de acero. Pero sí, evidentemente me gustaría que me contentaras si tenéis clientes de otros sectores y qué otros sectores creéis que se pueden beneficiar de esto. Sin ir más lejos, creo que el tema de los contenedores, por ejemplo, los puertos, ¿podía ser uno o no? A ver, contestando a tu primera pregunta, indicarte que de momento los clientes que tenemos con ese sistema implantado son específicamente del sector metalúrgico y están moviendo bobinas de acero. Pero bien es verdad que no solo en el tema de contenedores es viable hasta cierto punto la implantación del sistema, y digo hasta cierto punto porque normalmente los almacenes de contenedores se encuentran ubicados al aire libre y el sistema de grúa es diferente del sistema de movimiento de grúa que se utiliza en los almacenes en los cuales ahora mismo Alza se encuentra implantado. El hecho de que esté en espacio abierto hace que la luz solar pueda interferir en lo que al láser se refiere, con lo cual la utilización de este sistema para controlar lo que serían contenedores en el caso de áreas abiertas es bastante más peliagudo y requiere un estudio adicional. Sí es verdad que estamos abordando otros tipos de sectores, como es el caso de bobinas de papel. En el caso del tratamiento de bobinas de papel es muy similar al caso de bobinas de acero, porque estamos hablando también de bobinas de grandes dimensiones, prácticamente más que las bobinas de acero, y tienen un almacenamiento también, como se diría, indoor, ¿no? Con lo cual es más sencillo, bueno, la adaptabilidad del sistema en este caso es total. Sí es verdad que no solo hay contenedores y bobinas de papel, ¿no? Entonces el departamento comercial y marketing está pues sondeando todos los diferentes sectores que hay para aprovechar toda esta tecnología y sobre todo orientada, como os decía antes, elementos sobre todo de gran volumen y de gran tamaño.
Muéstranos, Daniel, por favor, la anterior diapositiva en la que vienen tus datos de contacto mientras te hago las preguntas. Perfecto. Exacto. Vamos a ver, entonces entiendo, por ejemplo, o sea, entiendo que sería más adecuado ahora mismo, otra cosa es que lo Ujú. evolucionéis, para interiores. Por ejemplo, prefabricados de hormigón también. Por ejemplo, Los prefabricados de sí, hormigón sí, serían, yo creo, además ahí por el peso de las piezas tienen que, digamos, salir en un momento determinado para encargarse en los camiones, que en correcto. España hay, bueno, es un país potente, por así decirlo, en todo lo que tiene que ver con prefabricados de hormigón, sería Ujú. una aplicación interesante ahí, ¿no? Exacto, prefabricado de hormigón y en todo tema relacionado a la construcción hay Claro, mucho con tema de movimientos de mármol, claro. granito, que también sería viable a la hora de implantar un sistema como Alza. En ese caso, la única diferencia que se encuentra con respecto a sistemas de este tipo es que la pinza que pueda llevar el puente grúa que mueva pueda ser diferente. Ahí nos hemos encontrado con pinzas que son cadenas o que tienen un sistema de soporte diferente. Eso puede hacer que la utilización de la tecnología RFID sea aplicable en mayor o menor medida. El sistema puede funcionar tanto sin tecnología RFID, como lo tenemos en algunos sitios, o incluso con tecnología RFID, como lo tenemos en otros. En cualquiera de los casos, el sistema te va a dar la posición exacta de la bobina y en el caso único de que no lleve RFID, lo único que el sistema pierde es la posibilidad del control adicional que te da la identificación de la bobina. Pero a la hora del posicionamiento, de la reducción de tiempos a la hora de localizar la bobina, de minimizar los desplazamientos de la grúa, etcétera, etcétera, todo lo demás del sistema es aplicable y es, digamos, aprovechable al 100%. El RFID en ese caso es digamos, un parámetro de control más que en el caso, por ejemplo, que pudiera ser de prefabricados de hormigón, como me comentabas, si la pinza no nos permite ubicar la antena de manera que pueda leer correctamente el tag en la pieza, se tendría que hacer la identificación de otra manera. Ah, muy interesante. En cualquier forma, ahora mismo, digamos, solo tenéis clientes en la parte de acero, en las bobinas de acero. Correcto. Porque entiendo que bueno, habéis empezado a trabajar por aquí. No sé si lo has comentado, cuánto tiempo lleváis comercializando Alza? Alfa llevamos comercializándolo pues desde prácticamente principios de año, Ujú, finales del año pasado. ujú. Eh, Lleva implantado bastante más tiempo, pero como comentaba durante la presentación, el entorno industrial en el que nos encontramos es la verdad bastante complejo a la hora de establecer una solución que cumpla todas las medidas de seguridad y cumpla todas las medidas de, de garantía a la hora de ofrecer una información viable. Eh, la lectura de la coordenada XY en los distanciómetros, teniendo en cuenta que estamos hablando con almacenes con naves que pueden tener fácilmente más de 100 metros de largo, ha hecho que el departamento de I+D se tenga que esforzar al máximo por el tema de la precisión, tanto en la ubicación de de las coordenadas XY, como luego toda la parte de RFID también fue muy complicada, porque estamos hablando de que la lectura RFID es mediante radiofrecuencia y estamos hablando de entornos en el cual los puentes grúa llevan unos motores eléctricos muy potentes, todo es metálico, la propia bobina es metálica y ha habido que digamos, apretar bastante a la hora de conseguir optimizar y pulir mucho el sistema hasta que por decirlo así, ha dado a luz, ¿no? con éxito. Eh, y básicamente, digamos que lo hemos tenido prácticamente un año funcionando en real con un cliente en concreto, que en este caso era Arcelor,
hasta que por fin pudimos darlo por bueno y por tanto fue a finales del año pasado que fue cuando empezamos a publicitar. Explícame, ¿es fácil, por así decirlo, demostrar la amortización o el ROI de esta aplicación? Al menos os ha sido fácil hasta ahora, digamos, en los clientes con los que estáis negociando. Es decir, es fácil decir, bueno, pues esto cuesta tanto y si nos puedes dar también una orientación de precios, pues no estaría mal. Y te vas a ahorrar esto pues en tiempo, en trabajos hombre. Pues mira, como os comentaba, la implantación dura entre 9 y 12 semanas. Va a depender, lógicamente, de cuántos puentes grúa nos estemos hablando y cuántos almacenes. Puedo decirte que la orientación, si te doy una orientación en precio, el departamento comercial posiblemente me riña, y es porque todos los clientes tienen unos entornos similares, pero con unas características en cierta medida diferentes. Sí es verdad que en función del número de puentes grúa puede variar mucho y no sé, no es lo mismo la implantación para un solo puente grúa, puesto que los servicios son básicamente, digamos, el 80% de los servicios que se dan son prácticamente lo mismo para un puente grúa el importe que cuesta todo el tema de la implantación. Luego el crecimiento con respecto a más puentes grúa no es tan grande, porque la primera, digamos que la instalación de todos los sistemas tiene unos determinados puntos comunes independientemente de que haya más o menos puentes, con lo cual, como te digo, es complicado. Sí es verdad que el retorno de inversión lo puedes tener en un corto o medio plazo, en la medida que te va a permitir, por un lado, minimizar el número de movimientos que haga el puente grúa. Los puentes grúa tienen un mantenimiento y ese mantenimiento va en función de tiempo, de metros recorridos. Aquí estamos minimizando ese tiempo, con lo cual podemos disminuir costes en mantenimiento. Y una de las cosas importantes es que todos los sistemas de control que incorpora el sistema nos va a permitir, por un lado, evitar errores de envíos de bobinas, que aunque parece que pueda ser relativamente sencillo saber si la bobina que estoy cogiendo es correcta o con un vistazo, un usuario que esté, digamos, en tierra puede ver si la bobina que estoy cogiendo es correcta o no, pero sí es verdad que tenemos la experiencia que nos dice que se han enviado bobinas, y en este caso podría ser cualquier otro tipo de artículo, como os comentaba, a determinados sitios del mundo donde no correspondían. Y te puedo asegurar que el desplazamiento de 16 toneladas, si tienen que ir a Canadá y van a Hong Kong, es un gran problema a la hora de lo que es el coste que supone volver a recuperar esa mercancía para mandarla al sitio correcto, además del problema que le puedes estar ocasionando al cliente que está esperando una determinada mercancía y que no llega, y no solo no llega, sino que retrasa, si puedes hacer que retrase toda su línea de producción. Como os digo, Arcelor en este caso está planteándose la ampliación en nuevas naves que tiene con almacenes, los cuales también está gestionando el tema de bobinas, pero que todavía no lo tiene implantado. No solo eso, aparte el tiempo de operario que se pierde a la hora de chequeo final para evitar todo este tipo de errores se reduce en la medida que el sistema ya te va dando la información con respecto a la bobina en concreto, dimensiones, peso, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí es verdad que se está recuperando la inversión. Lo que no te puedo decir es exactamente en qué plazo. Eso ya tendría que entrar un poco más en detalle la parte comercial, ¿no? Pero sí te puedo decir que
que el retorno de inversión es en un plazo corto o medio. Vamos a ver, nosotros tenemos muchísima audiencia de Latinoamérica y entre ellos tenemos a muchos consultores integradores. Me gustaría que me explicaras cuál es vuestra estrategia, vuestra política en la parte de partners, si la hubiese, es decir, si no vendéis todo vosotros directamente. Y independientemente de esto, ¿cuál es un poco vuestra estrategia en Latinoamérica? Bien, nuestra estrategia hemos empezado a nivel nacional, tenemos más de 700 empresas cliente objetivo y nuestra política de expansión internacional está ahora mismo en parte por decidir. Sí es verdad que en otras soluciones de valor añadido de la empresa ya estamos teniendo una pequeña penetración en la parte de Latinoamérica. Hemos tenido contactos de estas otras soluciones, como te comento, con partners en Chile, México, Ecuador, Argentina. Pero en Alza todavía no hemos tenido ningún contacto en lo que sería Latinoamérica. Y la verdad es que sí estamos interesados en poder, digamos, entrar en Latinoamérica con un producto así, y sí estaríamos abiertos a ver de qué forma poder, digamos, establecer una red de partners en Latinoamérica para poder especializarlos en concreto en lo que es el sistema y que se pudieran hacer implantaciones en cualquier país de Latinoamérica. Sí. No tenemos, como te digo, definido ahora mismo un plan de negocio a nivel internacional en Latinoamérica, pero es un mercado que, como te digo, nos interesa bastante y estamos abiertos a proposición. Estamos hablando de un sistema que necesita una cualificación bastante importante, pero no tendríamos mayor problema en hacer un plan de negocio con la formación adecuada para que pudiera implantarse en cualquier cliente de cualquier parte del mundo. Que los partners, ¿qué tipo de partners podrían ser más? ¿Gente que monte almacenes? ¿Gente de informática, consultores, integradores de informática pudieran también serviros? Porque también entiendo que esto en algún momento dado puede tener integraciones con otros sistemas. Por ejemplo, has mencionado el tema de reporting, por ejemplo, los sistemas con los RPs, con los sistemas de BI. ¿Qué tipo de partners consideras tú que serían los más adecuados? A ver, nosotros somos una empresa que tenemos personal con conocimiento técnico a nivel de software, y tenemos conocimiento técnico a nivel de hardware, a nivel de tema de terminales. Nosotros, los terminales que estamos utilizando son terminales de Intermec. Nosotros somos partners de Intermec y somos servicio técnico de Intermec. Y al final lo que pretendemos es darle toda la solución global al cliente. Desde ese punto de vista, la idea sería que el partner en el país en concreto que pudiéramos decidir hacer la expansión, debería ser un partner que debería tener conocimientos, lógicamente, a nivel de consultoría software, aunque normalmente todo el software y todo el control se llevaría posiblemente desde clase 10, pero sí sería necesario para hacer todo el tema de integración, como tú bien comentabas, con el ERP final del cliente. De manera que Alza está diseñado para depositar la información en una determinada base de datos, y esa información luego se puede sincronizar de alguna medida con el ERP final del cliente. El partner debería tener, lógicamente, los conocimientos o el personal cualificado para poder dar ese servicio de, digamos, integración con su sistema real. Por otro lado, debería tener el conocimiento técnico para poder, en cierta medida, hacer toda la instalación, tanto de eléctrica hasta cierta medida,
porque normalmente la instalación eléctrica en este tipo de elementos como son los puentes grúa, cada puente grúa lleva su mantenimiento, lleva su empresa de mantenimiento normalmente, y no es viable una manipulación del puente grúa en determinados aspectos si no es controlada por la propia empresa de mantenimiento del mismo, con lo cual toda la parte de instalación eléctrica normalmente suelen hacerla terceros, ¿no? Con lo cual en ese aspecto no hay ningún tipo de problema. Pero sí es necesario tener conocimientos técnicos a nivel de la configuración de los dispositivos, técnicos especializados en redes Wi-Fi, con conocimiento de lo que sería todo el hardware, aunque eso, como digo, nosotros daríamos toda la formación necesaria, pero con conocimientos toda la parte hardware que compone el sistema. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias por tu presentación y nada, esperamos verte por aquí en otra ocasión. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias a todos y espero que os sirva de interés.